llamar a Dios Padre. Llamar a Dios Padre, muchachos. Esta semana hablé con unos amigos que son pastores y les compartí una pequeña reflexión acerca de recordar que Dios es nuestro Padre. Y lo que les dije no fue ni mucho, muchachos, ni muy profundo. Fue realmente algo muy sencillo, pero para mi sorpresa, esas palabras, esa pequeña reflexión, caló tan adentro de ellos que quedaron muy agradecidos conmigo e incluso me felicitaron por haber llevado ese sencillo mensaje de vuelta a sus oídos y a su corazón. Quedaron muy agradecidos. Ahora, por supuesto que ellos, que son pastores, sabían que ellos son hijos de Dios. O sea, no es como que dijeron, uy, qué gran revelación Edwin trajo a nuestra vida hoy. No, ellos lo sabían. Pero por alguna razón, esa verdad se les había refundido entre tantas cosas que nos suelen suceder a los seres humanos. Y ustedes saben a qué me refiero. Hay tristezas, problemas, cosas con las cuales lidiar, responsabilidades. Es normal, muchachos, que en medio de tantas situaciones diarias tendamos a olvidarnos que Dios es nuestro Padre Celestial. Es normal. Al finalizar, uno de estos pastores, el más grandote y corpulento, casi no puede hablar de lo conmovido que estaba. Parecía un niño y con la voz entrecortada nos dijo que estaba muy agradecido con Dios por esa reflexión. Dijo que era una respuesta a él porque precisamente el día anterior él le estaba pidiendo a Dios en oración que lo ayudara a volver a ese tiempo de intimidad con él. Y quiero que piensen en esta imagen. Un hombre de 1,90 m, grandote. Quiero que piensen en él pidiéndole a Dios, Padre, Señor, ayúdame a volver a esos tiempos de intimidad contigo. Quiero que piense en esa imagen, ¿sí? Y saben, la respuesta de Dios a esa oración fue súper sencilla. Recordarle a través de mí una de las verdades más básicas de la fe cristiana, que Dios es su Padre. Eso fue la respuesta a un hombre que estaba diciendo, Padre, ayúdame, o Señor. Es que me confundo porque yo constantemente le digo a Dios Padre, pero él le decía, Señor, ayúdame a volver a tener esos tiempos de intimidad. La respuesta de Dios fue, recuérdale que soy su Padre. Y yo entiendo muy bien la respuesta de Dios, muchachos, porque miren, nada nos hará tener una mejor y más fácil relación con Dios que entender, aceptar y recordar simplemente que Él es nuestro Padre. En esa reunión otro pastor nos confesó que por mucho tiempo le costó llamar a Dios Padre. Si le costaba llamarlo Padre, mi pregunta es, entonces, ¿qué clase de relación tenía él con Dios? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Qué clase de relación tiene usted con Dios? Parece una pregunta de respuestas obvias, pero no lo es en absoluto, muchachos. Muchas personas nunca se han preguntado eso. Y si yo le preguntara a esas personas, ¿tiene usted una relación con Dios? La respuesta sería más o menos como, no sé, espero que sí. ¿Sí? Obviamente es difícil definir si se tiene una relación con alguien si no se sabe qué clase de relación es. Y ese es uno de los problemas de la iglesia, que se habla mucho de la importancia de tener una relación con Dios, pero muy poco o casi nada de cuál debería ser esa relación. Usted sabe, estamos llenos de esa clase de mensajes. Es importante que usted tenga una relación con Dios. Sí, eso es verdad. Pero ¿qué clase de relación? Y no tener eso claro nos lleva a cometer algunos errores que tienen, por supuesto, mucha trascendencia espiritual. Por ejemplo, algunos tienen una relación más con la iglesia que con el propio Dios. Son fieles asistentes,
se saben las canciones, les gusta estar aquí, charlar los unos con los otros, y todo eso está muy bien. De verdad, es hermoso que sea así, así debe ser. Yo creo que en esta iglesia lo estamos haciendo bien porque aquí somos una familia de amigos. No hace mucho estuve donde Johncito y él de vuelta me llevó en el carro y yo sentí como si un amigo de toda la vida me hubiera llevado a la casa. Lo que pasa es que esa carrera sí estuvo cara, no mentiras, yo no me cobró. Como yo dije, de pronto como estamos hablando tanto de emprender, él dijo, no, Johncito, es que este es mi emprendimiento, bájese de 20,000. Sí, no me cobró, pero sí sentí como si un amigo de toda la vida me hubiera llevado a la casa. Hablamos de algunas películas y eso. Luego estuvimos con André y Milenita donde Yair y Esperancita, allá echamos pollo, echamos risa. Fue un tiempo muy bonito, solo que siempre gasta el ¿sí? Y muchachos, cuando crezcamos y seamos miles, tenemos que esforzarnos por mantener esa esencia de unidad y de familia. Tenemos que esforzarnos por eso. Pero ustedes se acuerdan de esa frase que Jesús dijo: esto les es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí se acuerdan de esa frase? Bueno, pues sin descuidar nuestra relación de amigos, debemos mantenernos enfocados y no olvidar que la persona más importante de la iglesia es Dios. Y a quien venimos a adorar, a escuchar, es a Él. Y por supuesto después sí podemos compartir con nosotros. Ustedes saben que aquí damos café gratis, o sea, mejores atendidos no pueden estar, ¿sí? Ahora, otros van un paso más adelante. Van a la iglesia, pero no solo por, o sea, van a la iglesia, pero no por las personas solamente, sino por el Señor. O sea, ellos dicen, no, yo sí voy por el Señor. El problema es que tienen una relación con Dios que podría definirse como la relación de una criatura con su creador. Hay demasiada distancia en una relación así. Es demasiado fría. Uno podría preguntarles, ¿y Dios qué es para usted? Y muy seguramente la respuesta sería, no, pues el creador. Bueno, ¿y usted qué es para Dios? No, pues lo creado. Bueno, pero ¿qué clase de relación tienen? No, pues la que tiene una creación con su creador. Esas serían las respuestas. ¿Y cuál es esa clase de relación entre una criatura con su creador? ¿Cuál es, muchachos? Nadie sabe, nadie, muchachos, porque no hay un punto de referencia, o sea, no hay a dónde mirar que usted diga, si es que se tiene una relación entre una criatura con su creador. No hay, muchachos. Supongo yo que los únicos seres que tienen una buena relación con Dios, de creación a creador en esta tierra, son los animales. La Biblia dice esto: Él, o sea Dios, da alimento a su ganado, al ganado. O sea, ahí hay una relación entre un creador con una criatura, ¿sí? Dios alimentando al ganado. Ahí hay una relación de una criatura con su creador, pero pues sacarle información a una vaca sí es muy difícil. O sea, yo no me imagino preguntándole a la vaca, venga, ¿usted qué clase de relación tiene con su creador? La vaca, No sabemos, muchachos, qué es tener una relación de una criatura con su creador. Otros, en cambio, especialmente los que sirven, tienen una relación con Dios que se parece mucho a la que se da entre un jefe y un trabajador. Eso pasa en los servidores. El grave problema de una relación así es que limita muchísimo, pero muchísimo, la verdadera relación que Dios quiere tener con el ser humano. Entonces ven a Dios como el gran patrón celestial que tiene la tierra como una gran hacienda y que regaña y castiga a todo aquel que no le hace caso. Y me parece a mí que dentro de esta última categoría, de los que tienen una relación con Dios, patrón, trabajador, cabe muy bien el hermano del hijo pródigo. Noten cómo le habla el hermano del hijo pródigo al papá. Dice así: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pobre muchacho.
tenía un problema de identidad tan grave con respecto a su padre que le hablaba como si fuera un trabajador y no un hijo. Y el padre tuvo que recordarle una verdad básica. Hijo mío, le dijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Lo que este hijo tenía que hacer era entrar a la cocina, abrir la nevera, sacar el pernil de cerdo y compartirlo con sus amigos sin tanto formalismo. ¿Qué pecado hay en eso, muchachos? Pero no lo hizo porque veía a su papá más como un patrón que como un padre. Entonces, todas esas son formas distorsionadas, difíciles e incompletas de relacionarse con Dios. La única persona en este mundo que pudo tener una correcta relación con Dios fue el Señor Jesús. ¿Y sabe cómo lo llamaba? ¿Cómo? Padre. Lo llamaba Padre. Tener una relación con Dios, muchachos, en cualquier forma, y escúcheme muy bien, tener una relación con Dios en cualquier forma que no sea la de un hijo con su padre, no solo es muy pobre, sino también muy difícil. Pobre porque ni una criatura, ni un trabajador, por muy bueno que sea, tiene el derecho de gozar de todas las bendiciones que tiene un hijo. Ahí está la imagen del hermano del hijo pródigo, que actuaba como si fuera uno de los trabajadores de su padre y por lo tanto no accedía a las bendiciones a las que tenía derecho. Que tú nunca me has dado un cabrito. Pues, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Entonces es pobre una relación así, pero también difícil porque si en esta tierra, muchachos, es complicada la relación entre un trabajador con su jefe, siendo los dos humanos, ¿cuánto más no será de difícil la relación entre un ser humano teniendo como jefe a un Dios tan diferente a nosotros, tan poderoso y al que todavía nos hace falta muchísimo por conocer? Sería difícil. Bueno, gracias a Dios, yo no tengo jefe, siempre he sido una persona, bueno, siempre no, pues la mayor parte de mi vida he sido una persona independiente. De modo que Dios, que es experto en simplificar las cosas, nos está enseñando hoy que la relación más hermosa, poderosa y simple que Él quiere tener con el ser humano es la de un padre con sus hijos. Si usted le pidiera a mi hijo Matías, por ejemplo, que trate de explicar a Edwin como hombre, ¿se imagina el enredo mental que crearía en mi muchacho? Explique a Edwin como hombre. Le tocaría filosofar. Hombre es tal, ¿sí? Sería difícil, muchachos. Pero si usted le pidiera que me tratara de explicar como padre, pues eso sería muchísimo más fácil. Él diría, mi papá como papá es alegre, amoroso, recochero, trabajador y todas esas cosas buenísimas que él piensa de mí, ¿sí? Lo mismo pasa con Dios. Es más fácil describirlo como padre que como Dios, y eso es lo que vamos a hacer hoy de manera rápida, a describir a Dios como padre, y ustedes se van a dar cuenta de la sencillez y la riqueza que se desprende de la paternidad de Dios y de la importancia de relacionarse con Él de ahora en adelante como sus hijos para que no se pierdan esa riqueza. No que sea como mi amigo el pastor que dijo, no, a mí me ha costado muchísimo llamarlo papá. Y me parece a mí que el texto más completo que habla sobre Dios como Padre es aquel en el que el Señor Jesús nos enseñó a orar, y vamos a leerlo de corrido y luego sí lo vamos a estudiar rápidamente parte por parte. Esto queda en continuará, ¿no? Dice así, ustedes deben orar así. Esto aquí quien habla es Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Lo primero que enseña Jesús acerca de cómo dirigirnos a Dios es lo primero que cualquier iglesia debería enseñarle a los nuevos cristianos, a llamarlo Padre.
llamarlo Padre. Y digo a los nuevos cristianos porque no todos pueden llamar a Dios Padre, muchachos. Por eso Jesús es claro cuando dice: ustedes deben orar así. No todos deben orar así, sino esa palabra ustedes indica que se está dirigiendo a un grupo específico de personas. Ustedes deben orar así. Esas personas son los discípulos. Ahora alguien pregunta: bueno, Edwin, ¿y qué de especial tenían los discípulos para que ellos sí pudieran llamar a Dios Padre? ¿Qué tenían de especial? Bueno, pues para entender eso tenemos que leer Juan 1:12, que dice esto: a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Una persona que ha recibido a Jesús en su corazón y que cree en el poder de su nombre, tiene ya el derecho de llamar a Dios Padre, porque ha recibido precisamente algo que Dios le ha enviado, que es a Jesús. Y cuando una persona recibe a Jesús, miren, muchachos, espiritualmente queda marcado. Cuando una persona, gracias a Dios por el café, cuando una persona recibe a Jesús, queda marcado en su alma con un membrete que dice: Hijo de Dios. El problema es que hay muchos que están marcados desde hace años con ese título, hijos de Dios, pero que no llaman a Dios Padre, y siguen sintiéndose lejanos cuando tienen todo el derecho de acercarse con confianza al trono de Dios y ponerse a hablar con Él, porque son hijos. Miren, muchachos, si no fuera importante que nosotros como hijos de Dios lo llamáramos a Él Padre, entonces Jesús no nos habría enseñado a llamarlo así. Habría dejado esa parte abierta, que cada quien lo llamara como quisiera, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted llama a Dios Padre, empieza a crecer en comunión con Él. Empieza a sentir algo. Empieza a llenarse de confianza. Hay demasiado poder espiritual a su favor cuando usted lo llama Padre. Cuando Matías me llama papi, de una vez, muchachos, todo mi ser se activa. Yo sé que eso también lo han sentido ustedes como papás o mamás. Cuando ustedes escuchan esa voz, papi o mami, empiezan: ¿qué pasó? Se ponen así como, ponen toda su potencia en ese oído, ¿sí? No es diferente con Dios. Cuando usted cierra los ojos para orar o levanta su mirada al cielo y dice Padre, si es consciente de lo que está haciendo, de a quién está llamando, de a quién está invocando, muchachos, el cielo se activa a su favor y les puedo asegurar que muchos demonios empiezan a temblar. Se lo aseguro. Hay demasiado poder espiritual en llamar a Dios Padre. Por el contrario, no llamar a Dios Padre tiene secuelas muy negativas, porque nos priva de acceder a todas las bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. Y miren a lo que me refiero. Les voy a mostrar un detalle que parece insignificante, pero que no lo es. Si ustedes analizan bien el texto del hermano del hijo pródigo, noten que él nunca se refiere a su papá como tal, sino que le dice a secas esto. Noten que no. Y eso que en la cultura judía, como en la mayoría de culturas, es descortés y es una grosería no empezar, cuando usted va a hablar con su papá o su mamá, a llamarlos como papá. ¿Qué tal usted? Aquí está su papá o su mamá. Venga, hágame un favor. Eso suena feo. Siempre empezamos: mami, papi, papá, ¿será que me puedes hacer un? ¿Sí? Y este hombre no lo hace. Dice a secas: fíjate, que sea mexicano. Fíjate cuántos años te he servido. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. No lo llamaba padre y en consecuencia a ello actuaba como un trabajador más. El que no se siente hijo no tiene confianza, muchachos. No tiene confianza. Pero el hijo pródigo, imagínense en esto, el que sí debía sentirse indigno de llamarlo papá,
Después de todas las cosas que hizo este muchacho, ¿sabe qué dice? Mire, iré a la casa de mi padre. Él sabía que su padre lo amaba. ¿Sabe? Cuando usted conoce a Dios como padre, sabe que Él lo ama, sabe que lo perdona, sabe que quiere tenerlo a su lado, sabe que lo va a recibir bien. Por eso la importancia de llamarlo Padre, muchachos. Amén. ¿Vamos bien? Después de que Jesús nos enseña cómo llamar a Dios, cuando vamos a hablar con Él, ahora sí nos va a enseñar la clase de Padre que es Dios. Y lo primero que nos enseña es que es un Padre poderoso. Es un Padre poderoso, o sea, no es cualquier papá. Posiblemente usted, al igual que yo, en su niñez, enfrentó demasiadas necesidades. No podía tener todo lo que quería, sus papás no podían dárselo. Bueno, Dios tiene todo. Él es un Padre poderoso. La frase Padre nuestro, ¿sí está? La frase Padre nuestro habla de su paternidad. Ojo aquí, pero la frase que estás en los cielos habla de su poder. Habla del lugar en donde Él está. Él está arriba, muchachos, no abajo. No está al nivel de ningún ser humano. Él es el Dios todopoderoso. Él ocupa el trono más sublime y elevado que existe. Cualquier trono de este mundo o de las regiones espirituales está muy por debajo del trono de Dios. Y quiero darle una visión del trono de Dios para que ustedes entiendan a qué se refiere esa frase que estás en los cielos. En Isaías 6, versículo del 1 al 3, quien habla es el profeta Isaías, un hombre al cual Dios le dio una visión. Ustedes saben que yo he tenido visiones, se las he compartido. Y aquí hay un hombre que tiene una visión igual que yo la tuve, solamente que, pues obviamente muy superior a las que yo he tenido. Y él dice esto: en el año de la muerte del rey Usías, vi ¿al quién? Al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Los bordes de su manto llenaban el templo. Los bordes del manto del Señor caían y llenaban el templo. En la antigüedad, cuando un rey hacía un desfile, él llevaba un manto sobre sí. Y entre más poderoso y glorioso era ese rey, más largo era el manto. Era una cola enorme. Tanto así que tenía algunos servidores para que le ayudaran a cargar la cola de su manto. Ese manto representaba la majestuosidad de esos reyes. Pero aquí está el Rey de Reyes original. Y la Biblia dice que su manto, sus faldas son tan enormes que llenaban el templo. Era simplemente majestuoso. Ahí Isaías está viendo al Dios Todopoderoso. Sigamos leyendo. Dice: por encima de él habían ¿qué? Serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta es la gloria de Dios. Esta es la majestuosidad y la santidad de Dios, que los serafines cubren sus rostros porque no pueden mirarlo. No pueden mirarlo porque es sencillamente majestuoso. Ellos cubren sus rostros y con otras alas cubren sus pies en señal de vergüenza al estar ante su presencia. Ese es el Dios Todopoderoso. Dios no está en la tierra, muchachos, pero su gloria sí. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios controla todas las cosas. Él está en los cielos. La frase que estás en los cielos habla de su poder. Por eso cuando yo voy en esta parte que estás en los cielos, de una vez le digo: Padre, yo a ti te puedo pedir absolutamente todo. Sé a qué Dios me estoy dirigiendo. No me voy a un Dios escaso. No tengo una imagen de un Dios pequeño a mi medida. No.
Yo me dirijo a él. Primero, Padre, es esa confianza. Yo sé que tú me amas. Y segundo, eres poderoso. Y yo le he dicho a él, todas las cosas te las voy a pedir a ti, no a los hombres. A él. Estás en los cielos, él es poderoso. El problema aquí es que muchos entienden el poder de Dios, pero no la paternidad de Dios. Ese es el problema, muchachos. Cuando usted entiende una cosa, pero no la otra, tendrá un desequilibrio. Mirará a Dios de manera extraña. Esa es la razón por la cual hay muchos pastores que son tan duros y tan radicales con sus enseñanzas. Ellos pueden hablar del poder de Dios, de lo terrible que es caer en manos de un Dios vivo, de lo implacable que será Dios en el juicio, del juicio que se aproxima, del castigo, del infierno. De todo eso pueden hablar muy bien, pero les cuesta mucho hablar del Dios que es Padre. Del Dios que es Padre, muchachos. Les es fácil predicar el evangelio del terror, pero no el evangelio del amor. Y yo no estoy diciendo que esos mensajes están malos, sean mentiras. No, estoy diciendo que no es el orden. Eso es lo que estoy diciendo. Esta es la razón por la cual muchos no es que le teman a Dios, sino que le tienen miedo, pavor a Dios. El problema es que se han saltado la parte que dice Padre nuestro y comienzan con la otra parte que dice que estás en los cielos. Y por supuesto, para cualquier persona, una visión del trono de Dios, una visión del Dios todopoderoso, muchachos, de verdad es aterradora. Yo les conté que una vez estaba en Villavicencio, hace mucho, como unos 9 años, terminé de predicar y me fui. Y me arrodillé en mi casa, no quise saludar a nadie. Y me arrodillé y empecé a llorar. Padre, ayúdame. Muchachos, Dios sabe que no miento. Yo sentí, vi como la presencia, la silueta de Jesús empezó a acercarse a mí. Ustedes, yo ya se los he contado. Miren, me tocó decirle, no, Señor, aléjate porque me vas a matar. Se los he dicho. Era tal su presencia que yo sentía que me iba a morir. Una visión, muchachos, del trono de Dios, de su poder, es aterradora, muchachos. Por eso tenemos que empezar primero entendiendo que ese Dios poderoso es nuestro Padre, muchachos. Y mire que es aterradora. Observe lo que le pasó al profeta Isaías al ver a Dios. Él dijo esto: ¿qué? Ay de mí, voy a morir, pues he visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre impuro de labios y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Él tenía sus groserías. Y obviamente, muchachos, ustedes saben que acá decimos, vea, no diga groserías. La Biblia dice que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta. Y aquí hay un hombre que es grosero y ve al Dios Todopoderoso y lo primero que él dice es: esta culpa me va a consumir. He visto al Dios Todopoderoso. Él tiene una visión aterradora de Dios, muchachos. ¿Lo entienden? Está viendo al Dios Todopoderoso en su majestad y su santidad. Él siente que va a morir. Esa es una visión, muchachos, del Dios Todopoderoso. Pero sigamos leyendo. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar, y tocándome con ella la boca, me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada. Note cómo llama a Dios a las groserías. Tu maldad ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Aquí se resume perfectamente todo lo que les estoy tratando de decir. El poder de Dios aterró a Isaías, tanto así que pensó que iba a morir. Pero la paternidad de Dios, ese amor tan grande de Dios, limpió su maldad y quitó sus culpas. ¿Sí me hago entender? Él llegó, tomó parte de su trono, que es santo, y purificó su boca. Lo purificó. Eso habla de su paternidad, de un Dios que está dispuesto, Dios detesta el pecado, pero Él está dispuesto a recibirlo con amor y a limpiarlo. Por eso es importante llamar a Dios Padre, porque ahí estamos confesando el amor
y la ternura de Dios. Que aunque es un Padre poderoso, su poder está dominado, muchachos, por el amor. Puede que usted haya fallado mucho, que se haya equivocado demasiado. Mire, Dios no quiere destruirlo. Dios quiere salvarlo. Dios quiere salvarlo. Ese es el mensaje de amor que predicamos. Dios quiere salvarlo, sanarlo, restaurarlo, darle una vida diferente. Entonces, muchachos, miren, nadie está más capacitado para hablar del poder de Dios que aquel que primero conoce la paternidad de Dios. Porque cuando usted conoce a Dios como Padre, entiende el corazón de Dios. Dios no se deleita en mandar gente al infierno, muchachos. A Él le duele que hayan personas que están allá. Dios no se deleita en la pobreza de nadie. Dios no se deleita en la miserableza de nadie, en la enfermedad de nadie. Él no está contento diciendo, no, si es que tú te lo mereces. No entienden el corazón de Dios. Él está en contra del pecado, por supuesto lo detesta y lo va a castigar, pero porque no le queda otra opción, muchachos. Él lo detesta. No hay ninguna persona llena de pecado que esté frente al trono de Él que no se desintegre. Entonces, cuando usted entiende el corazón de Dios, no solamente la ley, sino el corazón detrás de la ley, usted sabe que Dios es un Dios compasivo, que quiere amarlo de verdad, quiere restaurarlo. Este es el Dios que predicamos. Mi salvación fue levantar mi mirada y saber que había un Dios que me amaba, que era mi papá. Y desde entonces, muchachos, he caminado con Él. Bueno, he caído, me he resbalado, me he ensuciado. No he sido el hijo perfecto que Él quisiera tener, pero en medio de mis debilidades y de mis imperfecciones, Él sigue estando ahí conmigo y me ha limpiado las rodillas, muchachos. Me ha levantado, me ha dicho, Edwin, hágale que usted puede. Quiero que incline su cabeza y cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu favor. Padre, que de ahora en adelante nosotros no nos refiramos a ti como Señor, o como Dios, o como Todopoderoso. No, de la manera más simple y preciosa que nos has enseñado. Padre, qué hermosa es esa palabra, Padre. Gracias por esa relación tan sencilla.